Seguimos con la actividad que les encargué. Ahora esta actividad es la que corresponde al 11 de junio y solamente es una instrucción, la que está en la diapositiva que les estoy mostrando en este momento. Y bueno, es una sola instrucción con una sola función de dos variables, pero tienes que hacer calcular una derivada parcial, otra derivada parcial y otra. En total, cuatro derivadas parciales, ¿verdad? Y primero la derivada parcial con respecto a x, luego la derivada parcial con respecto a y, luego la segunda derivada con respecto a x en ambos casos, y luego la segunda derivada primero con respecto a x y luego con respecto a y. Esto es lo que hay que calcular. Ahorita te platico cómo son. Entonces, toda la función es toda esta. Parece una función complicada porque tiene tres términos. Este es uno, este es otro término y este es otro. Tres términos, pero muy diferentes entre sí. Tenemos una función exponencial, tenemos una función algebraica y tenemos una función trigonométrica. Y bueno, es una función de dos variables, por eso tú miras x, y en todos los términos y eso hace que parezca ser muy complicado. Hay que calcular las derivadas parciales, no es más que calcular, por ejemplo, la derivada parcial de la función con respecto a x, pues simplemente tú consideras que la y es una constante, en todos los casos. Aquí una constante, aquí una constante y aquí una constante. Y entonces, con esa condición o con esa, tú calculas la derivada de manera normal, como la harías de manera normal, ¿sale? Creo que no debes tener problema con eso. Consultas fórmulas si es necesario. Luego sigue la derivada parcial con respecto de y. Este símbolo, que parece una D o un 6, se utiliza para indicar derivadas parciales y las derivadas parciales se ocupan en funciones con dos variables. Porque no puede ser una derivada normal, dado que no puedes derivar en función de las dos variables, tiene que ser una a la vez. Por eso es una derivada parcial. Y hay que seguir las indicaciones que nos dan. Por ejemplo, en esta última nos dice que primero derivemos con respecto a x y luego derivemos con respecto a y. Esto sería diferente si nos dijeran que primero derivemos con respecto a y luego derivemos con respecto a x. El resultado es diferente, entonces hay que seguir las indicaciones y las instrucciones tal y como lo están dando aquí. Una vez que calculaste las cuatro derivadas que te piden aquí, te piden, fíjate bien, tiene f subíndice x. Entonces se está refiriendo a la primera derivada parcial de la función con respecto a x, que es la que obtuviste en este proceso. ¿Y qué dice que hagas? Que evalúes esa función que obtuviste cuando x vale 0 y y vale 1. Luego, acá en la instrucción número 2 dice que utilices la derivada parcial con respecto de y, que es la que obtuviste en este paso, y que la evalúes para cuando x vale 2 y y vale menos 1. Luego, que utilices la derivada parcial, la segunda derivada parcial con respecto de x, con estas valoraciones de x y luego la derivada parcial primero de x y luego de y, con estas valoraciones para x. Si pasamos entonces al pizarrón, vamos a ver que aquí ya escribí la función. Está aquí la función tal cual, mira. ¿Vale? Y luego, pues yo ya hice aquí la derivada parcial con respecto de x, que es la primera que nos están pidiendo. ¿Y qué resulta? Pues la derivada parcial de e a la xy es igual a la derivada de esto, el exponente xy, por e a la xy. Entonces, la derivada de xy, como yo estoy considerando a la y una constante, dado que es una derivada parcial, pues con respecto de x, entonces la derivada de xy nos queda solamente la y. Así como cuando derivas 3x, te queda solamente el 3, pues aquí en la derivada de xy te queda y. Y aquí está, esta es la primera que escribí. Entonces, ¿y qué me falta? Pues multiplicarlo por e a la xy y ya derivé el primer término. Para derivar este segundo término,
Pues resulta que como la y es una constante, entonces haz de cuenta que aquí diría un tercio, por ejemplo, o x sobre 3 o x sobre 5. Por lo tanto, el un tercio o el un quinto lo puedo sacar de la derivada y solamente derivar x, ¿verdad? Entonces, por eso me quedaría 1 sobre y, ahí está. Y la derivada de x es 1. Entonces, 1y por 1 da 1. Ahí se quedó. Y finalmente, la derivada del tercer término que está aquí, con respecto de x, implica derivar todo lo que es el argumento de la función trigonométrica y luego multiplicarlo por el coseno de todo esto mismo. Entonces, la derivada de todo esto, fíjense bien que 3y es una constante, entonces la derivada de esto da 0. La derivada de 2x nos queda 2. Pero ojo, acá tenemos un pi afuera. Me conviene primero multiplicar pi por cada término de aquí para que ya no tenga aquí una multiplicación y me implique otra fórmula de derivación. Entonces esto ya no es 3y, es 3pi y. Pero como y es una constante, 3 es una constante y pi es una constante, la derivada de todo ello es 0. Entonces aquí va un 0. Y luego este hay que derivarlo. Ahora tenemos 2pi x. Y bueno, pues sería una constante por la x. La derivada de una constante por la x es la constante. Y la constante es 2pi. Por eso inicio este término con un 2pi. Y luego escribí como tengo seno, la derivada del seno es coseno. Coseno de lo mismo, entonces 2pi multiplica coseno de lo mismo. Es esto mismo. Y ya calculé la derivada parcial con respecto de x. Para calcular la derivada parcial con respecto de y, ya te decía, usas esta misma, partes de esta misma, pero ahora la x será constante, ¿vale? Y la y es tu variable con la que estás derivando. Espero que no tengan dudas y en dado caso que tengan dudas, espero que pues me pregunten en la clase que sigue sobre estas dudas, ¿vale? Bien, ahora me pide la instrucción que vamos a trabajar, es esta instrucción que está aquí, que dice que f subíndice de x, quiere decir que utilice la derivada parcial con respecto de x, que haga que la x valga 0 y la y valga 1. Ah, pues eso lo voy a hacer. La derivada parcial con respecto de x es esta que obtuve aquí. Si se refiriera a la derivada parcial con respecto de y diría f, y. ¿Vale? Bueno, entonces voy a usar esta y voy a hacer que x valga 1 y que y valga 0. Cada y que yo me encuentre aquí vale 1, cada x que yo me encuentre aquí vale 0. Lo reescribo y hago el resultado. Entonces, la y para empezar, ya dijimos que vale 1 y eso va a multiplicar ¿a quién? Pues e elevada a la xy, la x vale 0, la y vale 1. 0 por 1 da 0 y e a la 0 da 1. Entonces ahí me queda 1 por 1, 1 por 1. Más. Aquí, simple y sencillamente en este término, cambiamos a la y por un 1 y entonces me queda 1 entre 1. No sé si ustedes estén de acuerdo, ya lo puedo escribir como un 1 y se acabó. Bueno, más. Aquí 2pi, eso no lo cambio por nada porque pues, es una constante, no hay ninguna x, no hay ninguna y, por eso no lo cambio por nada. Pero aquí sí. Aquí resulta de que, pues si quieren hacerlo con su calculadora, ¿verdad? Pero implica 2 por 0 da 0, más 3 por 1 da 3, entonces esto de aquí dentro te da 3. 3 por pi da 3pi. Entonces tienes que calcular el coseno de 3pi. En su calculadora tendría que calcular el coseno de 3pi. Vamos a ver qué nos da. Coseno de 3pi. Vamos. Da menos 1. Entonces esto va a multiplicar a menos 1. Ahí está. El coseno de 3pi fue menos 1, pues multiplica a menos 1. Ahí está. Para concluir, pues simplificamos. Y entonces me va a quedar que todo esto es igual a 1 por 1 da 1. 1 entre 1 da 1. Y 2 pi por menos 1 da
menos 2. Numéricamente esto tiene un valor. Pueden hacerlo en su calculadora. 1 más 1 da 2 y menos 2 pi. 2 menos 2 pi. ¿Cuánto les damos aquí? Pueden hacerlo en su calculadora. 2 veces pi da 6.28. 2 menos 6.28 da menos 4.28. Ahí está. Ese es el resultado de esta valoración que me pidieron. Así vas a realizar cada una de las que te están pidiendo aquí. Primero calcular las derivadas parciales, las segundas derivadas parciales con respecto a las variables en el orden que te lo están diciendo, y luego valorar cada una de ellas para cuando la x y la y valen lo que ahí te están diciendo. ¿Okay? Eso sería todo. Si tienen alguna duda, entonces les decía yo, espero sus comentarios, sus preguntas y lo que puedan mencionar al respecto. Gracias.